El movimiento parabólico. Este es un tipo de movimiento que se da en dos dimensiones o en dos direcciones. Se dice tanto en X como en Y. Generalmente se da cuando un movimiento cumple esta trayectoria. Una trayectoria parabólica, una trayectoria curva. Puede ser una trayectoria completa formando un arco. Puede ser desde abajo hasta una altura máxima o desde una altura máxima hacia abajo. Como podemos ver, aquí se aplica una velocidad y esta tiene una componente horizontal que, siendo la velocidad llamándose velocidad inicial, esta velocidad en X se llama velocidad inicial en X y la velocidad en Y se llama velocidad inicial en Y, que va sobre el eje Y. Así que en algún momento, si esto fuera el tiro de una pelota, cuando la pelota vaya aquí, va a llevar también una velocidad horizontal, es decir, una Vx, y una velocidad vertical, es decir, una Vy. Cuando llega al punto de altura máxima, que es cuando termina de subir, no tiene velocidad hacia arriba ni hacia abajo, porque ya no está subiendo ni bajando. En ese instante solamente tiene una velocidad horizontal, en este caso hacia la derecha. Ya cuando empieza a caer, tiene siempre la velocidad hacia la derecha, pero ahora una velocidad hacia abajo, y así igualmente cuando termina de caer. Todo eso lo hace a través de una distancia que llamaremos D, que se llama alcance horizontal. Entonces el movimiento parabólico es un movimiento en dos direcciones, X y Y. En X, ¿qué sucede? En X tenemos un movimiento rectilíneo uniforme, es decir, una velocidad constante a través de X. La fórmula que utilizamos para el movimiento rectilíneo uniforme es esta. La velocidad, en este caso Vx, porque va en X, sería igual a la distancia o alcance horizontal dividido entre el tiempo que toma en recorrer ese alcance horizontal. En Y tendríamos que es un tiro vertical, ya que si lo vemos en Y, aquí en la ilustración, observaríamos, si solo vemos en Y, es como que tira la pelota hacia arriba, alcanza una altura máxima y empieza a caer desde arriba hacia abajo. Eso sería si vemos solo la dimensión vertical. Por eso en Y tenemos lo siguiente. En Y es un tiro vertical. Cuando el tiro va hacia arriba, la velocidad inicial en Y representa la velocidad inicial, que sería la que tenemos aquí. Habría una velocidad inicial hacia arriba. También, la velocidad final, para el caso del lanzamiento hacia arriba, la velocidad final sería 0, ya que llega a un punto en que no sube más. En cuanto a la altura máxima, sería la velocidad inicial por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, como lo era en los ejercicios de tiro vertical o caída libre. Nada más que en este caso la velocidad inicial se toma como en Y. Y así tenemos las demás fórmulas. Hay que hacer notar que cuando el movimiento va hacia abajo, la velocidad inicial en Y es 0, como cuando soltamos un objeto hacia abajo. Al igual que la velocidad para la velocidad final, ignoraríamos la velocidad inicial y las ecuaciones se reducen, muy parecido a cómo se hace en la caída libre. Ahora, en cuanto a las componentes de la velocidad, hay que entender esto de que la velocidad inicial en Y, por ejemplo, que es esta que tenemos aquí, esta velocidad inicial en Y, nosotros la vamos a encontrar multiplicando la velocidad inicial por el seno del ángulo que tenga de inclinación, ya sea si este tiro, por ejemplo, se realiza a 40 grados, a 60 grados, estaríamos hablando de ese ángulo. Asimismo, la velocidad inicial en X vendría dada por la velocidad inicial multiplicada por el coseno del ángulo. Nótese que el seno está relacionado en este caso con la Y y el coseno está relacionado con la X. Algunos datos importantes acerca de este movimiento es que la aceleración en X no existe. En X lo que tenemos es una velocidad constante donde el cuerpo se va moviendo a la misma velocidad todo el tiempo. La velocidad es constante.
la aceleración en y siempre va a ser el valor de la gravedad igual a 9.8 metros por segundo al cuadrado, que se considera negativa cuando el objeto va hacia arriba, cuando es lanzado hacia arriba. Se considera positiva cuando el objeto está cayendo hacia abajo. Así, el tiempo en que un objeto sube cuando es lanzado hacia arriba es el mismo tiempo que toma en caer. El tiempo no tiene dirección, el tiempo se da independiente de X o de Y, así que el tiempo que a veces encontramos trabajando en el eje X puede ser el mismo tiempo que nos sirva para trabajar en el eje Y. Y otra cosa muy importante es el alcance horizontal que tiene este cuerpo mientras sube es el mismo alcance horizontal que tiene mientras baja, así que ese dato también nos podría servir para la solución de algunos problemas. Es importante entender la manera como encontrar las componentes de una velocidad. En este caso, si tenemos una velocidad inicial de 20 metros por segundo que está inclinada con un ángulo con respecto a la horizontal de 50 grados, esta, al estar en medio de los dos ejes X y Y, tiene una componente en X que estaría dada por esta área. Es decir, la componente en X vendría desde el origen hasta esta parte de aquí y se llamaría velocidad inicial en X. Igualmente, en el eje Y tendríamos la velocidad vertical que iría, si la velocidad inicial llega hasta aquí, entonces comenzaría aquí y terminaría aquí. Hasta ahí llegaría la componente de la velocidad vertical y a esta le llamaríamos velocidad inicial en Y. Cuando el ejercicio esté sobre la horizontal utilizaríamos velocidad inicial en X. Cuando el ejercicio esté en la vertical, es decir en Y, que esté cayendo, que esté subiendo, entonces vamos a utilizar la velocidad inicial en Y. ¿Cómo determinarla matemáticamente? En este caso, la velocidad inicial en X sería igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo. Es decir, que la velocidad inicial en X sería igual a 20 metros por segundo multiplicado por el coseno de 50 grados. Y al hacer esta operación en la calculadora obtendríamos ya el valor de la velocidad inicial en X. Lo mismo haríamos con la velocidad inicial en Y. La velocidad inicial en Y sería igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo, ya sea el ángulo que tengamos cualquiera, utilizaríamos ahí su valor. Entonces la velocidad inicial en Y sería igual a, en este caso, la velocidad inicial es de 20 metros por segundo, multiplicado por el seno de 50 grados. Y al hacer esta operación obtendríamos el valor para la velocidad en y aquí el valor para la velocidad en X, que serían los datos que utilizaríamos en el caso de que tengamos que resolver algún ejercicio, ya sea que vaya en X o que vaya en Y.